Hola, ¿qué tal amigos? En este video veremos cómo crear componentes reutilizables y cómo realizar pruebas de estos componentes. Entonces, empecemos. Mientras creamos nuestra aplicación, encontraremos que estamos escribiendo código de propósito general, el cual no es específicamente lógica de negocio. Código como alguno para manejar cadenas de caracteres o string o para hacer registro de nuestro código. En este módulo continuaremos con el aprovechamiento de la reutilización. En este módulo veremos cómo construir componentes que sean librerías reutilizables en la clase de propósito general. Las aplicaciones en C# se van creando o construyendo uno o más componentes y utilizando las técnicas de programación orientada a objetos para definir las clases en cada uno de los componentes. En este diagrama definimos varios componentes. Hay dos componentes para la interfaz de usuario, uno para la aplicación de escritorio utilizando Windows Form y otra para la página web. Podemos también tener más componentes para la interfaz de usuario de otros tipos de tecnología, como puede ser Windows Presentation Foundation o WPF. Inclusive podemos utilizar Xamarin para construir aplicaciones para dispositivos móviles que serían también interfaz de usuario. La capa de negocio tiene un solo componente, el cual fuimos construyendo durante este curso. En el diagrama solo vemos tres clases de nuestro componente para tener este diagrama más compacto. Pero esta capa puede contener muchas más clases y componentes adicionales. Y también tenemos el componente de la capa de acceso a datos, el cual maneja las llamadas a la base de datos a través de Ado.net o Entity Framework, o puede ser otra tecnología de tercero para acceder a datos. Las clases de repositorio utilizan este componente para acceder a la base de datos. Cada componente es creado en el Visual Studio agregando un proyecto separado. Una aplicación puede contener varios proyectos separados. Hasta ahora nosotros creamos unos cuantos proyectos, el del modelo, el de acceso a datos y las pruebas, cada uno de ellos con sus componentes. Las pruebas que creamos en el Visual Studio no están incluidas en este diagrama. Cada componente puede ser compilado y distribuido separadamente, pero estos componentes son reutilizables. En este diagrama el componente de la regla de negocio o el del modelo, como lo llamamos, es reutilizable. Podemos decir que el componente de Windows Form y el de la página web pueden utilizar el componente de la regla de negocio. Y si más adelante agregamos más capa, por ejemplo el de Xamarin, también puede reutilizar esta capa de negocio. Y si nosotros creamos un componente general para el acceso de datos, también tendremos la facilidad de poder reutilizar este componente sobre múltiples proyectos. En este módulo nosotros crearemos otro componente. Este componente tendrá una librería reutilizable de clases de propósito general. Estos componentes a la izquierda definen la lógica para las capas de la aplicación. Pero mientras desarrollamos esos componentes nos encontraremos que vamos a empezar a escribir código de propósito general, el cual no pertenece a ninguna capa. Por ejemplo, código que realice operaciones sobre valores del tipo de cadena o del tipo string, el cual no están dentro de lo que provee la clase string del .NET, o código que realiza login, o sea, el registro de lo que nuestro sistema va haciendo, o de repente puede ser el envío de un email. Este código propósito general puede ser ordenado lógicamente en una librería de clase. Y el resultado es un componente que es reutilizable, el cual llamaremos stock.common en este ejemplo, el cual podemos utilizarlo en cualquier aplicación que nosotros estuviéramos creando. Y eso es porque este componente está separado de cualquier capa, y el código de cualquier otra capa puede utilizar las clases dentro de este componente. Entonces la interfaz de usuario puede usar la clase para manejar cadena de caracteres en esta capa, para mostrar de repente un mensaje en el correcto formato para el usuario. Y la clase de la regla de negocio puede usar un método de la clase que administra la cadena de caracteres o string para convertir datos que vienen de la base de datos para colocar el formato correcto y lo convierte en un formato amigable para el usuario. En este módulo nosotros construiremos la capa común. Nosotros implementaremos la clase que administra los strings que está dentro de este componente y la llamaremos manejo de string. Anteriormente en este curso nosotros vimos la ventaja de reutilizar nuestro código a través de la colaboración y a través de la herencia. Este módulo se enfoca en construir un componente, el cual será una librería para reutilizar y el cual contendrá clases de propósito general. Nosotros empezaremos con una demostración paso a paso de cómo crear un componente reutilizable, incluyendo lógicamente su código para probar el componente. Luego veremos cómo usar ese componente en una de nuestras capas ya creadas.
Normalmente se utiliza clases estáticas para crear componentes reutilizables y entonces veremos qué son las clases estáticas y también cuándo y por qué utilizarlas. Y por último veremos cómo agregar métodos reutilizables a las clases existentes, incluyendo las clases del framework.net, utilizando métodos de extensión. Para empezar, vamos a crear este ejemplo. Digamos que la mayoría de los datos que nuestro sistema necesita proviene de un sistema aparte o un sistema de tercero. Y este sistema de tercero guarda los datos de los nombres de los productos sin ningún espacio. Entonces, en vez de que el nombre del producto sean dos palabras como Xbox One, este estaría guardado como Xbox One sin ningún espacio. Entonces, cuando nuestro sistema recupere los datos del nombre del producto, este es recuperado como una sola palabra sin ningún espacio. Entonces nosotros tenemos que agregar código al get de la propiedad nombre del producto, el cual colocaría el espacio donde corresponda en la propiedad nombre del producto. El código va a asumir que el espacio tiene que ser colocado antes de una letra que esté en mayúscula. Vamos a abrir el Visual Studio y vamos a ver cómo queda esto en código. Estamos de regreso en el Visual Studio y abrimos la clase producto, que está en la capa modelo o model. Doble clic. Entonces, como ya sabemos, en la base de datos los nombres de los productos están cargados sin espacio. Nosotros necesitamos colocar código en el get de la propiedad nombre para que inserte los datos apropiados. Está en nuestra propiedad nombre. Pero si miramos la propiedad de nombre, vamos a ver que está como si fuera una propiedad autoimplementada. En este caso, nosotros no podemos colocar ningún código en el bloque del get o del set. El primer paso es convertir la propiedad autoimplementada en el formato de la propiedad completa. Algunas herramientas como puede ser ReSharped provee refactorización para ayudarnos en estos casos. Sin esta herramienta hay veces que es fácil solucionar. Solamente eliminamos la propiedad autoimplementada y la creamos de nuevo con algún snippet o fragmento de código. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces eliminamos la propiedad nombre y escribimos prop full para el fragmento que nos provee la propiedad completa con su campo de respaldo y apretamos dos veces Tab. 1, 2. Cambiamos que sea del tipo string. Otra vez Tab. Tab. El campo de respaldo o backing field lo llamaremos nombre. Y la propiedad también la llamaremos nombre, pero sin el guión. Tab. Nombre. Enter. Y acá ya tenemos el get y el set donde podemos escribir el código sin problemas. El get y el set. En nuestro caso, nosotros queremos colocar código en el bloque get para que agregue los espacios en blanco que el nombre del producto en la base de datos necesita. Pero vamos a pensar en esto un momento. En verdad nosotros queremos escribir todo ese código dentro del bloque get. Por acá tendría que ir todo ese código. ¿No va a ser mejor que sea una función separada? Ya que de esta forma sería más fácil de construir y hacer las pruebas. Entonces vamos a ir abajo en el archivo y escribir un método. Y lo llamaremos colocar espacio. Bueno, acá abajo. Y seguramente le haremos lógicamente public o pública y va a devolver un string y se llamará colocar espacios. No va a tener todavía parámetro y este es el cuerpo. Entonces empezamos utilizando la propiedad del nombre como origen para realizar las operaciones. Entonces escribimos var origen igual nombre. Y coma. Pero sería más fácil para realizar las pruebas si nosotros fuéramos el que pasara los datos a través de un parámetro en esta función. Entonces modificamos la firma de nuestro método para que acepte un string como parámetro que sería el origen. Voy a colocar acá. Y eliminamos esto. Y ahora ya tenemos creada la firma para nuestra función, o sea, del propósito general de nuestra función, el cual obtiene cualquier string
Y ahora vamos a escribir el código de la función en el cual va a insertar los espacios de ese string. Pero esta función pertenece en verdad al código de la clase producto. ¿Será que la clase producto es la que tendría la responsabilidad de convertir los string? ¿Tendría sentido que tengamos que crear una instancia de un producto para llamar de nuevo a este método convertir string? Entonces nosotros nos damos cuenta que estamos creando funciones de propósito general, así como es esta, ¿verdad? Sería mejor siempre considerar en colocar este código en una clase aparte de propósito general. Y si la clase que creamos es utilizada por todas nuestras aplicaciones y seguramente en otras aplicaciones que iremos creando en el futuro. Ahí sería mejor considerar en crear una librería de clases con propósito general para reutilizar el código. Librerías de código son convenientes para empaquetar y reutilizar un conjunto de clases. La mayoría de nuestras aplicaciones van a utilizar funcionalidades comunes. Seguro van a tener código que sería en nuestra aplicación para llevar el registro de todo, o sea, el log de nuestro sistema. O posiblemente alguna rutina para manejar datos de fecha y hora. O como en nuestro caso, vamos a empezar a crear una librería donde estarían los códigos para manejar cadenas de caracteres o string. Entonces vamos a crear nuestra librería. Y vamos a empezar con nuestra función de colocar espacio. Para crear nuestro componente reutilizable, iniciamos agregando un nuevo proyecto. Entonces vamos al explorador de soluciones o Solution Explorer y damos clic derecho sobre la solución y le damos add o agregar y le elegimos New Project o Nuevo Proyecto. Luego seleccionamos el template para nuestra librería, que sería de repente de nuevo un Class Library de Net Standard, o escribimos acá Net Stand y nos aparece todas estas. Siempre verificamos que esté en el lenguaje C#. Y le daremos al proyecto un nombre general. Y no colocaremos el prefijo de nuestra aplicación, o sea, stock, si fuera el caso de que esta librería sería utilizada por varias otras aplicaciones. Le damos Next y acá le vamos a colocar el nombre. Pero en este caso vamos a colocar stock.común para facilitar la vida y solo utilizaremos este código en esta aplicación. Entonces le damos Create. La primera clase en nuestro componente es la que administraría las cadenas de caracteres, o sea los string. Entonces renombramos la clase 1 para que se llame manejo de string. Entonces vamos acá a Solution Explorer, clic derecho, podemos acá rename, manejo strings, enter. Si queremos renombrar, perfecto. Y le agregamos el modificador de acceso que sea public para que esta clase pueda ser accedida desde afuera de nuestro componente, en el caso de que no tenga public. Ahora estamos listos para escribir el código para esta clase. En esta clase nosotros queremos nuestro método que llamamos colocar espacio. Entonces nos vamos a la clase de nuevo producto y cortamos el método colocar espacio que estaba acá. Le voy a dar control X para cortar. Le voy a ordenar un poquito el código y voy a pegar acá. Entonces ahora ya tenemos la firma de nuestro método para una función que obtiene un string, inserta los espacios en un string y devuelve el string resultante. ¿Y cómo este código tendría que ser escrito? Bueno, primero vamos a inicializar una variable que le llamaremos retorno, va a ser de tipo string. Y la inicializaremos como vacía, o sea igual string.empty. Punto y coma. Verificamos primero si el string que pasamos como origen es nulo o si está lleno de espacio. Para eso escribimos if no string.isNull por white space origen. Y si el string contiene algo, entonces recorremos por cada letra en la variable origen. Y para recorrer por cada letra podemos hacer un for each tap. Acá vamos a escribirle que va a ser el tipo char, porque char es cada letra, entonces le damos letra dentro de origen, que es mi variable que tiene la palabra entera sin los espacios. Si encontramos una letra en mayúscula, entonces agregamos un espacio en blanco a la variable retorno. Para eso colocamos acá de nuevo si char.isUpper, o sea, si es mayúscula, la variable de iteración que se va a llamar letra, entonces agregamos retorno, vamos a concatenar con un espacio en blanco, y si de repente
no tiene o sí tiene la letra mayúscula, sí o sí tengo que colocar que el retorno va a ser igual concatenado a la letra. O sea, tiene que agregar la letra, y si en el caso de que sea mayúscula, agrega un espacio y después agrega la letra. Luego de que cada letra fuera procesada, se devuelve no la variable retorno. Entonces vamos a escribir acá al final return retorno. Y este es el código reutilizable por toda nuestra aplicación y otras aplicaciones. Y lógico, las pruebas automáticas son cruciales y nuestro próximo paso es crear nuestro código de pruebas automática. Cada vez que creamos un componente reutilizable, nosotros tenemos que asegurarnos que ese componente sea probado correctamente. Entonces vamos a crear una prueba unitaria para el método de colocar espacio. Ya que nuestro código está en un componente o en un proyecto separado, entonces tendrá su proyecto de prueba separado también. Entonces crearemos un proyecto nuevo para realizar la prueba. Vamos al Solution Explorer. Tenemos acá los proyectos, test, la parte de test, clic derecho, agregar, New Project. Elegimos el template para pruebas unitarias o unit test con el lenguaje de C#. Podemos darle acá o escribir acá. Unit test. Lógicamente elegimos siempre C#. Next. Llamaremos a esta prueba con el nombre similar al proyecto el cual vamos a probar. Entonces lo llamaremos stock.common_test. Y le damos en Create. El Visual Studio automáticamente crea una clase que la llama UnitTest. Nosotros renombraremos esta clase para que el nombre refleje a la clase a la cual estamos haciendo la prueba. Entonces, si nos vamos acá en común, vemos que nuestra clase se llama manejo string. Entonces, esta clase la vamos a dar clic derecho, rename, manejo string test. Enter. ¿Renombrar la referencia? Sí. Lo primero que tenemos que hacer ahora que ya tenemos el proyecto de prueba es colocar la referencia de nuestro componente. Entonces damos clic derecho en la parte de referencia, agregar referencia, y elegimos la parte de proyectos, soluciones y el stock.common. Y con esto nos da la posibilidad de acceder a los métodos dentro de nuestro proyecto stock común desde el proyecto de prueba. Le damos OK. Y ahora estamos listos para definir nuestro primer método de prueba. Nuestro primer método manejará el ejemplo de Xbox One, el cual estuvimos analizando. Y lo llamaremos colocar espacios test valid, ya que vamos a probar un caso válido o esperando un resultado válido para comprobar. Entonces acá vamos a llamar colocar espacios test valid. Lógicamente utilizaremos la estructura de siempre para nuestro test. El range, el add y el assert. En la parte de la range colocaremos una variable para el origen y uno más para el resultado esperado. Entonces var origen, le vamos a colocar directamente ya el texto que queremos que valide, que sería el que recupera la base de datos Xbox One, pero sin el espacio del medio. Luego vamos a tener una variable más que se va a llamar resultado esperado, que va a ser igual a Xbox espacio One. Y ahora vamos a crear una instancia de la clase de manejo string. La vamos a llamar manejador igual new manejo string. Eliminamos este test porque le está haciendo referencia a la clase de prueba. Terminamos con punto y coma. Y si nos fijamos acá en el tooltip, podemos usar stock.common para corregir el tema de las referencias o el using. En la parte del act llamaremos fácilmente una variable que se llame actual, manejador, que es la variable que está arriba, punto
colocar espacio que necesita un string para validar, o sea, origen. Y en el assert, vamos a poner assert.equals, está esperado, coma actual, punto y coma. Nosotros esperamos pues que el valor actual sea igual al valor del resultado esperado. Súper bien. Y ahora estamos listos para correr nuestra prueba. Lastimosamente esta primera prueba no pasará. ¿Ya se dieron cuenta dónde está el error al escribir nuestro código en el método de colocar espacio? Vamos a ejecutar y ver. Puedo irme al Text Explorer, stock.comuntest, stock.comuntest, manejo de string, colocar espacios testValid, clear hecho, run. Y si le damos clic en la parte de acá abajo, acá, tenemos que dice que él esperaba Xbox One, pero el actual es espacio Xbox One. El problema es que él esperaba un Xbox One, pero encontró un espacio Xbox One. O sea que nuestra función está colocando un espacio antes de la primera letra mayúscula. Entonces hay que corregir eso. Vamos a ir de nuevo a nuestro método colocar espacio, que está en la parte común. Esta. Y corregiremos el problema. Podemos solucionar este problema verificando si la mayúscula encontrada es la primera letra y que en este caso no agregue el espacio antes de esa letra. O simplemente podemos usar la función trim para que elimine los espacios que haya al inicio o al fin de un string. Nosotros vamos a hacer de esa manera. Agregamos entonces este código en esta parte. Para cuando termine el loop o el for each, se van a eliminar los espacios al inicio o al fin del string. Entonces le pongo retorno, va a ser igual retorno.trim. La función trim elimina los espacios del inicio y del fin. Y ahora vamos a ejecutar de nuevo nuestra prueba. Clear hecho, run. Y ahora sí ya tuvo éxito nuestra prueba, o sea, sí pasó la prueba. Vamos a probar otra cosa. Regresamos al archivo de prueba y vamos a insertar una nueva prueba. Entonces, manejo string test. Copiamos todo el bloque de nuestra prueba anterior y cambiamos el nombre. Voy a copiar hasta esta parte donde dice test method. Si no le agrego esto, él no va a aparecer en la ventana del Text Explorer. Vamos a cambiar el nombre. Vamos a colocar espacios en cadena con espacios. Test. Colocar espacios en cadena con espacios test. Ahora vamos a cambiar acá. Nuestro origen ya va a tener un string con espacio en él. O sea, acá vamos a agregar esto. Y también vamos a esperar que el resultado tenga un solo espacio en esta parte. Y que no tenga de repente dos espacios. ¿Y ustedes creen que este código pasará la prueba? Vamos a correr la prueba y ver qué tal. Podemos darle clic derecho, run test, o correr prueba. Y acá abajo vemos que falló uno. Si nos vamos de nuevo al Text Explorer, colocar espacio en cadena con espacio test, un clic. Ahora vemos que nuestra función está agregando más un espacio al espacio ya existente. O sea, él esperaba Xbox One y él tiene Xbox. Acá hay dos espacios One. Entonces regresamos de nuevo a la clase de manejo de string y nos vamos a la función de colocar espacio ahora, que está acá. Y lo mismo, ahora vamos a analizar cómo solucionar. Podemos solucionar este caso también de varias maneras. Podemos remover los espacios antes de empezar, pero esto puede provocar resultados inválidos si la letra después del espacio no sea mayúscula. O podemos colocar código que verifique si la letra es un espacio y en ese caso que no verifique la próxima letra. O de repente simplemente podemos hacer de nuevo un trim para eliminar los espacios. Nosotros optaremos por esta opción. Entonces, acá vamos a colocar un comentario. Eliminamos cualquier espacio que ya
en el string de retorno. Ponemos retorno punto trim punto y coma, pero este resultado vamos a colocar de nuevo en retorno. Quedaría de esta forma. Retorno va a ser igual al retorno sin los espacios en el inicio y el fin. Entonces, cuando encontramos una letra mayúscula, nosotros eliminamos cualquier espacio que ya esté en el string. Y luego de nuevo nosotros colocamos nuestro espacio. Está acá. Y ahora probamos de nuevo nuestra prueba a ver si pasa. Explore. Clic derecho. Run. Y ahora sí pasó correctamente. Ahora le vamos a dar que corra todas las pruebas para ver que nuestro código no haya roto ningún otro código. Entonces le doy acá Run All Test y vemos que todo está en verde porque todos pasaron la prueba. Entonces, en nuestra clase de prueba para el manejo de string, nosotros necesitamos colocar más pruebas. Nosotros necesitamos realizar pruebas para datos inválidos, como sería pasar de repente un string nulo o vacío. También hay que hacer pruebas con cadenas de caracteres largas y cortas. O si la palabra tiene letras mayúsculas solamente, pero creo que ya van entendiendo la idea. Pero para este caso en particular vamos a asumir que ya escribimos todas las pruebas y que todas pasaron con éxito. Ahora es hora de lanzar nuestro componente al mundo y dejar que otros componentes lo utilicen. Pero eso veremos en el próximo video. Bien, este ha sido el video de hoy. En este video vimos cómo crear componentes reutilizables y cómo realizar pruebas de nuestros componentes. No se olviden de dar me gusta al video, también a la fanpage del Facebook. Tampoco se olviden de seguirnos en estas dos redes sociales de Instagram y TikTok, ya que esto da mucha fuerza para seguir con el proyecto y para tener mucho más contacto con los suscriptos. Desde ya muchas gracias por ver el video y espero que tengan un excelente fin de semana.